Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es el balance o de línea o balance de la línea. ¿Ya? ¿De qué línea? De una línea de producción. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a producir algo, ojalá que para producir este algo haya una línea de proceso. O sea, recapitulemos un poco. Hemos visto cómo hacemos un producto, ¿cierto? Cómo creamos un producto. Las actividades que tenemos que hacer para que ese producto sea creado, le medimos el tiempo a cada una de las actividades y ahora, ¿cómo lo hacemos para balancear una línea? Porque tengo todas estas actividades, tengo su tiempo, pero ¿cómo distribuyo? Hago que todas las personas, que cada persona, escuchen, realice todas las actividades y cree un producto. Utilizo tres personas y las distribuyo la cantidad de actividades. ¿Cómo hago que esta línea esté balanceada y no le incluirle tantas actividades a un solo operador, al segundo no tantas y al último muchas? ¿Ya? Eso es un balanceo de la línea. Lo ideal es que siempre para hacer un producto haya una línea de procesos, ¿ya? Y para esta línea de proceso hay que calcular cuántos operadores necesitamos dependiendo de qué, dependiendo de la cantidad que nosotros queremos producir. Por lo tanto, vamos a depender mucho de la demanda, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de operarios si yo quiero producir 10 por día a que yo quiera producir 1.000.000 por día, ¿ya? Entonces, todo eso se va a ver en esta parte de balanceo de la línea, ¿ya? Entonces, vamos a ir avanzando. Dice, el balanceo de líneas se realiza comúnmente para minimizar el desequilibrio entre máquinas y personal. Sí, hay que tomar en cuenta que no solo hay operarios en una línea, sino que también hay maquinarias. Y estas maquinarias también tienen un tiempo de producción, o sea, una máquina que puede producir 10 unidades por segundo, una unidad por minuto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces también cuando vamos a balancear una línea tenemos que considerar lo que son las máquinas al mismo tiempo que se cumple con la producción requerida de la línea, ¿ya? Con el fin de producir a una tasa específica. Entonces vamos a producir a una cierta cantidad por un tiempo específico. La administración debe conocer las herramientas del equipo y los métodos de trabajo empleados. Ya, muy importante eso. Antes de comenzar, y siempre antes de todo, ¿cierto? Antes de tomar el tiempo, había que estandarizar los procesos, ¿ya? Yo no puedo llegar y comenzar a crear un balanceo de línea si no he estandarizado los procesos y conlleva eso también a un buen estudio de tiempo, porque si mis tiempos están mal tomados, también la línea me va a quedar igualmente mal balanceada, ¿ya? Entonces los otros procesos anteriores que ya hicimos, que ya vimos en clase, también tenemos que realizarlos de buena forma y hacerlos, ¿ya? No puedo llegar y solo balancear una línea. Ejemplos. Aquí hay una línea. No sé si se ve bien aquí. Aquí comienza, ¿cierto? Leemos la orden. Necesitamos, no sé, 10. Estamos haciendo. Dice línea de ensamble de hamburguesa de McDonald's, ¿ya? Entonces acá tengo los sándwiches, los panecitos. Pasa el primer operador, realiza el tostado del producto. Aquí. Luego que lo tuesta, lo pasa acá al ensamble con condimentos, entonces le ingresa los condimentos a cada uno de los pancitos. Luego este operador también realiza lo mismo. Fíjense que hay tres operadores para la actividad 3. Entonces tenemos uno, dos y tres operadores que también puede suceder. Ya, en un segundo se me está acabando la. Como les comentaba, fíjense que cada estación de trabajo, en el caso de, por ejemplo, la estación 2 en este caso, que es cuando echamos unos condimentos. Fíjate que tengo dos trabajadores en esta línea, estación 3, perdón. Tengo dos trabajadores y hay otro más, también ahí infiltrado que lo vamos a explicar que está como transparente. ¿Ya? Entonces,
En algunos casos, cuando tengo que balancear también, no solo voy a necesitar un trabajador, sino dos, ¿ya? Y lo vamos a ver con algún ejercicio. En la estación que sigue, la 4, también hay uno, pero acá fíjense que hay otro transparente. Dice aquí, se agrega un trabajador en algunos periodos que son más concurridos, ¿ya? Entonces, esta actividad, cuando aumentamos la producción, cuando queremos producir más, vamos a tener que agregar trabajadores en algunas de las estaciones, dependiendo de la demanda, en este caso por horas, ¿ya? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando son estas empresas generalmente de comida, que la demanda va variando según el día, ¿ya? O sea, según el horario. No, no es como las otras empresas que necesitamos fabricar 100 en el día, no, acá en la mañana necesito fabricar 100 productos y en la tarde o a la hora de almuerzo 1000. Entonces, obviamente que el balanceo de la línea va a ser muy distinto, ¿ya? Cuando vamos a comenzar a balancear una línea, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Primero, vamos a hacer algo que se llama un diagrama de precedencia, ¿ya? Y lo vamos a ir explicando todo este balanceo a través de un ejercicio, ¿ya? El ejercicio trata de esta empresa Boeing que está haciendo componentes para una ala electrostática, probablemente de algún avión, ¿ya? Y para hacer esta ala necesita hacer toda esta lista de actividades que tenemos aquí en el lado izquierdo, ¿ya? De la A hasta la I es una lista de actividades. Entonces nosotros para hacer un balanceo de línea necesitamos todas nuestras actividades que van a ser para producir el producto. Fíjense que más necesitamos el tiempo de cada una de las actividades que ya lo calculamos, ¿cierto? Con la toma de tiempos, con el tiempo estándar. Y fíjense que lo que hay acá son las actividades de precedencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, fijémonos en la actividad A. La actividad A no tiene ninguna actividad precedente, o sea que para la actividad A no se necesita ninguna actividad anterior, ¿ya? O sea, yo puedo empezar a hacer la actividad A desde ahora ya. Ya no necesito que termine ninguna antes. Sin embargo, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de la actividad B, que yo necesito, para hacer la actividad B, necesito haber terminado la A, ¿ya? Entonces, esa es una actividad con precedencia, o sea, necesito termine la A para hacer la B, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante nos entrega el ejercicio? ¿Ya? Y que va a depender mucho de cómo nosotros vamos a em, realizar este balanceo de línea. Y primero también necesitamos los datos de cuántos minutos nosotros disponemos en el día. Ya sé si trabajamos 8 horas al día, si trabajamos 6 horas al día, si trabajamos 5 horas al día. Eso va a depender mucho de nuestro balanceo. Y también otro dato muy importante es la demanda diaria. ¿Ya? Eso nos va a indicar cuánto nosotros vamos a producir por día. En este caso yo tengo 480 minutos en el día y tengo que producir en esos 480 minutos 40 unidades. Fíjense que si yo sumo todas nuestras actividades me da 66, ¿ya? Quiere decir que si yo soy un solo trabajador y me pongo a hacer todas, me voy a demorar 66 minutos en hacer un producto. ¿Ya? Y nuestra demanda es hacer 40. Entonces, con un trabajador no lo voy a poder lograr, ¿ya? Ya empezando desde ahí. Necesitaría 40 horas para poder hacerlo y no dispongo de eso en el día, ¿ya? Entonces, ya estoy ahí eh, con problemas, ¿ya? Digamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al principio? Vamos a hacer lo que vamos a llamar un diagrama de precedencia, ¿ya? Yo lo voy a comenzar y ustedes lo van a continuar.
Entonces, vamos a escribir todas estas actividades como que fuera un diagrama, ¿ya? Empezamos con la actividad A. ¿Por qué empiezo con la A? Porque la A no tiene ninguna actividad precedente, por lo tanto no necesita de ninguna para hacerse, ¿ya? Comienzo con ella. Luego voy a continuar con la actividad B. Y la actividad B necesita de la A. ¿Ya? Por lo tanto, le vamos a poner una flechita así, la vamos a conectar una con otra. Que esto quiere decir que yo tengo que terminar la A para hacer la actividad B. Vamos más arriba entonces. Sigamos con la actividad C. La actividad C, fíjense que necesita de la actividad B para hacerse. Y la D también necesita de la B. Entonces podemos poner aquí la C y la D necesitan, ¿cierto?, de la D. Y así, consecutivamente, ustedes van a poner pausa en este momento y van a hacer este diagrama ustedes solos, ¿ya? Que les he dicho siempre que realicen la actividad sin ver el video. Y luego lo ven, ¿ya? No vean y después lo realizan porque eso no les va a hacer aprender, ¿ya? No va a funcionar para el aprendizaje. Tenemos que equivocarnos para aprender, ¿ya? Luego que hagamos el diagrama, chicos, vamos a anotar este valor, que son el tiempo, sobre cada una de las actividades. Por ejemplo, la actividad A demora 10 minutos, la actividad B 11, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, poner pausa al video y realizarlo, ¿ya? Ya, me debería entonces quedar como lo siguiente, ¿ya? Ese es un diagrama más o menos como me debería quedar, ¿no? Quizá un poco más arriba o más abajo le hubiera cambiado alguno, pero no tiene mayor. El orden es importante, más que la forma, ¿ya? Abajo he dado otro tips de como de tarea. Dice, ¿qué pasaría si la actividad D necesitara también la C de precedente? ¿Ya? ¿Cómo cambiaría este diagrama? ¿Cómo que creen ustedes que cambiaría? Hay un minuto para que lo piensen. Mm, mm, mm. No sé si la D necesitara también de la C, tendríamos que conectarla de esta forma, ¿ya? Vamos. Ya, una vez que construimos entonces la gráfica de precedencia, tenemos que calcular lo que vamos a llamar el tiempo de ciclo, también llamado takt time, ¿ya? Este tiempo es el tiempo máximo que puede estar trabajando una estación por unidad de producto, ¿ya? Y que también se va a decir como el tiempo disponible para fabricar una unidad, ¿ya? ¿Cómo vamos a calcular ese tiempo? Pues fórmula es el tiempo disponible de la producción, que lo tenemos, ¿cierto? ¿Cuánto vamos a tener en el día? ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Cuántos minutos trabajamos? Y las unidades que necesitamos producir, ¿ya? En este caso de este ejercicio, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos tiempo disponible de 480 minutos y que necesitábamos hacer 40 productos, ¿ya? Por lo tanto, me da un tiempo de ciclo de 12 minutos por unidad. O sea, en cada estación, cuando me toque hacer un producto, yo voy a tener 12 minutos por estación para hacer un producto, ¿ya?
Este tiempo va a ir variando dependiendo, ¿cierto?, de cuánta sea la demanda, ¿ya? Otra cosa que necesitamos saber en el balanceo de línea es cuántos operadores o estaciones de trabajo en realidad necesitamos para hacer esa cantidad de producción, ¿ya? Y eso lo vamos a sacar con la siguiente fórmula. El tiempo para la sumatoria de los tiempos de las tareas, ¿ya? Recuerden que teníamos la lista de tareas con los tiempos, eso vamos a tener que sumarlo y nos da un total, creo, de 66 minutos y lo vamos a dividir por el tiempo de ciclo que recién calculamos. Y eso me va a dar el número mínimo de estaciones. Atentos ahí, mínimo. O sea, la cantidad de estaciones mínimas que yo debo tener. Si me da 7 en la realidad, u 8 o más, está bien también, ¿ya? Pero el mínimo que me tiene que dar es este número, ¿ya? Si lo calculamos entonces, tenemos 66 dividido en 12, me da 5,5. Este número siempre lo debemos aproximar a más, nunca a menos, ¿ya? Aunque me dé 5,1. Si me da 5,1, igual son 6 estaciones, ¿ya? Las que requiero. Mínimo, vuelvo a repetir. Si en la totalidad de estaciones me da 7, no hay problema. No, 8 no hay problema, pero mínimo 6. 5 no me puede dar, ¿ya? Estaría mal, estaría haciendo algo mal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar las actividades en estaciones de trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a ver atrás. Tengo el diagrama hecho, ya lo tienen cierto en su cuaderno. Y vamos a agrupar. ¿Qué me dice? Que por cada estación máximo me tengo que demorar 12 minutos. Entonces, vemos la actividad A, por ejemplo, y la actividad A solita ya dura 10 minutos. Por lo tanto, lo más le podría adjuntar una actividad de 2 minutos. Pero si le adjunto una de 3, ya me paso, ya serían 13. Tiene que ser de 12 minutos exactos, o sea, 12 minutos o menos, no más, ni 12,1, ni 12,2, ni 12,3, no. 12 como máximo, ¿ya? Entonces, como no hay ninguna actividad que dure 2 minutos o uno, la actividad A la voy a dejar solita. ¿No? A ver, la voy a dejar solita y le voy a poner estación 1. Luego veamos la estación 2. Por ejemplo, la estación en la letra B también va a tener que quedar sola, porque dura 11 minutos, ¿ya? Por lo tanto, esta sería mi estación 2. Y así sucesivamente tengo que ir agrupando estaciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí podría agrupar la 5 con la 4 y la 3. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo agrupo la 5 con la 4 solamente? Voy a tener una estación 3 de 9 minutos, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Que tengo esta solita y agrupar la 3 solita. Entonces voy a hacer esta barbaridad, ¿ya? Imaginemos que yo la agrupé y la agrupé así. Digo ya, ¿cuántas estaciones tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya estoy súper bien porque me dijeron mínimo 6. Tengo 7, entonces no hay problema. Pero ¿qué va a ocurrir? Que hay estaciones en las cuales tengo 3 minutos de uso y este operador, ¿cuánto dijimos que tiene en total? 12 minutos disponibles. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener 9 minutos disponibles de algo que vamos a llamar tiempo de ocio o tiempo muerto, ¿ya? Y en eso generalmente cuando los trabajadores o en estas estaciones tenemos demasiado tiempo muerto o tiempo de ocio, las personas se empiezan a distraer y distraen al grupo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer también o tomar en cuenta cuando hacemos este balanceo de línea? Ojalá reducir la cantidad de tiempos de ocio,
¿ya? Este tiempo muerto. Ojalá que ocupemos los 12 minutos lo mejor posible, ¿ya? Por lo tanto, aquí podríamos nosotros, en vez de tener dos estaciones, tener solo una, porque me suman menos de 12 minutos, ¿ya? Otra cosa importante, voy a borrar todo acá, cuando estemos haciendo la agrupación, es tratar de agrupar tareas que estén relativamente cerca. Por ejemplo, esta con esta, ¿ya? O esta con esta, no sé, o esta con esta, esta con esto. Ahora no estoy tomando en cuenta los minutos, ¿ya? Eh, ¿Es posible agrupar esta con esta? Sí, sí es posible. Ya, en el caso de que no tuviéramos 12 minutos, ya tuviéramos 13, sí lo podríamos hacer. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que si estamos hablando de una empresa que tiene esta operación A, la realiza en un sector de la empresa y la operación I la realiza en un sector súper lejano, el operador lo vamos a tener que considerar el tiempo también de que se traslade al otro punto. Entonces, ya ahí ya no nos va a demorar los 12 minutos o 13 en este caso, sino que va a demorar mucho más. Esto se puede hacer, agrupar así operaciones tan lejanas cuando estemos trabajando, por ejemplo, en una mesa de trabajo donde los traslados son ínfimos, son mínimos. Entonces ahí podríamos, también estaría bien agrupar actividades que estuvieran más lejanas, ¿ya? En este caso no es así, ¿ya? Ya, agrúpenlo ustedes entonces en actividades máximo de 12 minutos y pongan pausa en el video y vamos a ver cómo queda, ¿ya? Pongan pausa y lo hacen ustedes y calculen también el tiempo muerto de cada una de ellas. Listo. Entonces, ¿cómo van a quedar? Aquí tengo una estación, dos estaciones, tres estaciones, cuatro, cinco y seis. Como habíamos dicho, mínimo seis, entonces estamos bien, mínimo. Ya, entonces, ¿cómo calculo los tiempos muertos? Tengo en el slide que sigue. Vamos a agrupar, vamos a contabilizar, ¿cierto? Que tenemos aquí, por ejemplo, dijimos recién que tengo 10 minutos la actividad, pero tengo disponible 12 en general, ¿cierto? Por lo tanto, el tiempo muerto de la estación uno van a ser 2 minutitos, ¿ya? Tengo 2 minutos libre por cada producto. En el caso de la estación 2 tengo un tiempo muerto de 1 minuto. Y así sucesivamente. Fíjense en la estación 4. También ocupé los 12. 5 más 4 más 3, 12 minutos. Entonces de ahí tengo un tiempo muerto de 0. ¿Ya? Al igual que la estación 3. ¿Ya? Acuérdense que mientras balanceamos la línea, ojalá reducir lo máximo esos tiempos muertos para que todos fueran 0, pero casi imposible. ¿Ya? Por lo tanto, esta balanceo que hicimos recién está bastante bien. Otra cosa que podemos calcular de nuestra línea que estamos haciendo, de nuestro balance, es la eficiencia de cómo lo hicimos, ¿ya? Para poder compararlo con otro, ¿ya? Parece que cualquier número nos ayuda a compararnos versus otra versión que podamos hacer también, ¿ya? ¿Cómo calculamos esta eficiencia? Vamos a tener la suma del tiempo de las tareas, que en este caso de nosotros es de 66 minutos, dividido por el número real de estaciones de trabajo. ¿Ya? Real, no el que calculamos recién, el real. Por ejemplo, recién nos dio como mínimo 6 y realmente nos dio 6, entonces por lo tanto aquí ponemos 6. ¿Ya? Fíjense, 6. Sin embargo, si en el ejercicio no hubiera dado que mínimo fueron 6, pero en el ejercicio al hacer no encontramos ninguna combinación y tuvimos que hacer que fueran 7 estaciones, entonces aquí tenemos que poner 7 porque tenemos que poner el real. ¿Ya? Multiplicado, dice, por el tiempo de ciclo más grande asignado. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál fue el que se ocupó la mayor cantidad de tiempo? Fíjense que
donde no hubo más tiempo muerto, el mínimo fueron cero. Por lo tanto, hubieron algunas estaciones donde ocupamos los 12 minutos. Entonces, es el más grande que se ocupó. En este caso, 12 minutos. Por lo tanto, nuestra balance de línea que hicimos recién tiene un 91,7% de eficiencia, ¿ya? Lo cual es bastante bueno. Si hacemos otra combinación, podríamos quizás aumentarlo o disminuirlo, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a saber cuál era la mejor combinación. Ya, chicos. Entonces, terminamos. ¿Ya? Así se hace un balanceo de líneas. Ya les voy a dejar este ejercicio, ya propuesto para la siguiente clase que tenemos también en video. Ya, entonces se los voy a dejar en la clase de hoy y lo voy a resolver también en un video, ya, en el cual también vamos a ver lo que es el sistema push y el sistema pull. Ya, eso chicos, ya. Entonces a hacer este ejercicio y a compararlo con el que vamos a ver en el video siguiente. ¿Ya? Fíjense, nos vemos. Chau, chau.